Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que te encuentres viendo el video, primero quiero felicitarte por hacer uso de este maravilloso recurso que es el video didáctico. A continuación vamos a observar una linda reflexión. Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con el vanguardismo y el realismo en Colombia. Iniciamos con el vanguardismo. Las vanguardias colombianas fueron acercamientos a las vanguardias europeas, de las cuales toman el carácter sensibilizador y la renovación del lenguaje poético. Tienen como referente las acciones del ser humano, se centran en representar el estado de ánimo y la consolidación de la identidad cultural. En cuanto a los temas y géneros, en el ensayo se destacó el mundo moderno, la sociedad marginada por la industrialización, los objetos de la vida contemporánea, situación de exilio, identidad latinoamericana. En cuanto a la lírica, se destacó el sentimiento poético, los sentimientos amorosos, la desacralización de la religión, angustia existencial, implicaciones de los avances tecnológicos. Movimientos vanguardistas en Colombia. Se divide en los nuevos, los cuadernícolas y los nadaístas. Los Nuevos fue un grupo de escritores que se interesó por temas como la política, el arte, la crítica, la literatura y los asuntos sociales. Hicieron circular sus escritos en la revista que llevaba su nombre, la cual no tenía ninguna pretensión formal. Los cuadernícolas, estos poetas revelaron en forma coloquial la crítica, los cambios políticos y sociales, a partir de una apreciación de lo sensible. Los poemas estaban escritos en los cuadernos de cántico. Los nadaístas fue un movimiento literario colombiano que revolucionó en forma y contenido el pensamiento y escritura de los poetas. Se apoyaron en la duda y los elementos no racionales, valiéndose de la negación y la irreverencia como herramientas principales. León de Greiff. La poesía de León de Greiff, basada en un yo, expresa la realidad de la patria. Además, representa un sentimiento y un mundo de pocos valores. Los personajes de su poesía tienen un doble origen, es decir, una mezcla de raíces nordio-europeas y del trópico colombiano. Forma un grupo de jóvenes intelectuales llamado Los Panidas, 1915, y funda una revista con el mismo nombre. León de Greiff, Medellín, 1895, Bogotá, 1976, es descendiente de suecos y alemanes. El seudónimo literario que adoptó fue Gaspar de la Nuit. La poesía de León de Greiff se distingue por su solidez, es decir, presenta un orden y unidad en los temas y formas métricas al escribir. El vocabulario y la musicalidad le da sentido estético a sus versos. El tema del amor se nutre de elementos como los mitos y las leyendas paganas antiguas, la concepción del amor de la poesía medieval y el barroco del siglo de oro, el misterio y la fugacidad de la noche. El humor y la ironía también son características de su poesía.
Los temas de mayor recurrencia en su obra son la música, la muerte, la mujer, la noche y el amor. Los mamotretos de León de Greiff es la obra intensamente polémica debido a la experimentación con la forma, el estilo y el vocabulario que empleaba en sus escritos. Sus reflexiones se reúnen en 8 volúmenes que llamó Mamotretos, publicados en su vida. El movimiento poético Piedra y Cielo. Piedra y Cielo es un movimiento que aparece a finales de la década de 1930 en Colombia, cuyo nombre proviene del título de un libro de poesía escrito por Juan Ramón Jiménez en 1919. Los poetas que lo conformaron dieron a conocer una poesía fresca con un lenguaje contemporáneo y lo reflexionaron sobre los acontecimientos sociales, culturales y políticos de nuestro país. 7 poetas nacidos entre 1908 y 1914 integraron este movimiento, poesía colombiana con una nueva expresión plena de imágenes para crear identidad nacional. Se alejaron de las temáticas y el pensamiento modernista. Sus versos fueron más ligeros, volvieron a las temáticas amorosas. 7 fueron las entregas Piedra y Cielo, que comenzaron en 1939. Los 7 poetas y sus obras son Jorge Rojas, con La ciudad sumergida, Carlos Martín, Territorio amoroso, Eduardo Carranza, 6 elegías y un himno, Arturo Camacho, Presagio de amor, Darío Samper, Habitante de su imagen, Tomás Vargas Osorio, Regreso de la muerte, Gerardo Valencia, El ángel desalado. Entre los poetas más representativos tenemos a Eduardo Carranza. Este fue uno de los más destacados participantes del grupo de jóvenes poetas piedracelistas. Rompió con la poesía moderna, afrancesada, que se escribía en Colombia a comienzos del siglo XX. Retomó lo hispánico, clásico y moderno. Abordó temas como la patria, la muerte y el amor. Algunas de sus obras son Canciones para iniciar una fiesta, 6 elegías y un himno y Azul de ti. También tenemos a Jorge Rojas, 1911 Boyacá, 1995 Bogotá. Su poesía se caracteriza por tener fuerza expresiva y claridad lírica. Demostró conocimiento de la poesía clásica y romántica española. Retomó temas como el tiempo, la muerte y el amor. Su producción fue polífrica y alcanzó su mayor sensibilidad al representar el paisaje colombiano. Algunas de sus obras son Cárcel de amor, 1976, y Soledades 1, 2 y 3, 1948-1985. La revista Mito. La generación Mito la conforman los escritores contemporáneos a Jorge Gaitán Durán, creador de la revista Mito, quien los convocó a formar parte de esta publicación, cuyas páginas flexibles permitieron que allí convivieran los diferentes movimientos de vanguardia. Él, Jorge Gaitán Durán, creador de la revista Mito, fue abogado, escritor y poeta. Liberal activista, su mejor libro de poemas, Si mañana despierto, 1961. Sus colaboradores reflexionaron sobre la realidad social y cultural del país. Estimularon el debate político a partir de ensayos que tenían en cuenta documentos y testimonios sobre la situación del país. Entre sus colaboradores tenemos a Octavio Paz, Vicente Aleixandre, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, León de Greiff, Fernando Charri Lara, Marta Traba, Aurelio Arturo.
La revista Mito circuló durante 7 años seguidos, desde 1955 hasta 1962. Su propósito fue desarrollar temas culturales y de la realidad nacional, con altos niveles de profundidad, con un enfoque crítico social que permitiera la visibilización de la situación del país. También colaboraron los cuadernícolas y los existencialistas. En 2015 se conmemoraron 60 años de la primera publicación de la revista. El legado de la revista Mito está en la memoria de los intelectuales colombianos. En cada una de las ediciones se buscó destacar el trabajo estético de los vanguardistas. Con su revista Golpe de Dados, Fernando Charri Lara fue uno de los grandes autores que se aventuró a promover diferentes lecturas de la tradición lírica colombiana en los años 70. Intelectual bogotano que se doctoró en Derecho y Ciencias Políticas, miembro honorable de la Academia Colombiana de la Lengua y del Instituto Caro y Cuervo. Su producción poética es prolífica y escribe desde lo que presiente. Su poesía es de vocación con rima y sonoridad. Algunos de los temas que aborda son el silencio, la soledad, la noche, la vida, el sueño que no es realizable. Es el único poeta que da testimonio de la violencia de la década de 1950 en Colombia. Con la revista Golpe de Dados, en 1989, llegó a su publicación número 100, bajo la dirección de Mario Rivero y la mesa de trabajo conformada por Charri Lara y Aurelio Arturo. Este grupo de poetas no tuvo la intención de ser un movimiento literario, sino de convocar allí a diferentes poetas de cada movimiento para explorar lo común del lenguaje lírico. Cada número se orienta según un tema o algún autor y cuenta con una selección de poemas, muestras de la originalidad y calidad de la poesía colombiana. Uno de sus aportes consiste en haber realizado una lectura de la tradición lírica colombiana para presentarla en un lenguaje coloquial, reflexivo y testimonial. Aurelio Arturo nació el 22 de febrero de 1906 en Nariño. Es considerado uno de los poetas más importantes de Colombia. Trabajó en la revista Golpe de Dados con Fernando Charri Lara y Mario Rivero, con el fin de dar a conocer el ambiente cultural del país y promover sus obras y la de otros poetas. Trabajó en la rama judicial, combinó su profesión de derecho con la creación poética, la lectura y la traducción. Su vida sencilla y discreta la llevó muy de la mano con la extrema sensibilidad y con un gran sentido crítico. Sus temas fueron el pueblo como la evocación e invocación al pasado vivido, la eternización de la fantasía, una visión del mundo idílica y paradisiaca, y el amor por los elementos naturales. Publicó solo un libro, Morada al Sur, en 1963, donde aparecen 14 poemas y con el cual obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía de Guillermo Valencia. Su obra goza de musicalidad verbal, pasión y brevedad. No obstante, la mayoría de sus obras fueron publicadas en los principales periódicos y revistas del país desde 1927. Sus poemas se caracterizan por la inclusión de giros verbales, la musicalidad y la riqueza expresiva. Muy bien, ahora hablaremos sobre el realismo en Colombia. El principal interés de los escritores colombianos de la primera mitad del siglo XX fue retratar la realidad colombiana, no como simple descripción de costumbres, sino con la intención de denunciar los problemas sociales. Entre los conflictos sociales y políticos hasta 1950 encontramos la separación de Panamá, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, la urbanización del país y la violencia.
La separación de Panamá. Estados Unidos apoyó militarmente a Panamá para que consiguiera su independencia, proclamada el 4 de noviembre de 1903. La Guerra de los 1000 días, el inconformismo de los liberales con las políticas conservadoras, desembocó en la guerra civil que duró desde 1898 hasta 1902. La masacre de las bananeras. Obreros de la United Fruit Company en Ciénaga, Magdalena, promovieron una huelga en 1928 para sofocar la protesta. El 6 de diciembre de 1928 el ejército disparó contra miles de huelguistas. La urbanización del país. Ante el abandono estatal y la violencia bipartidista, los campesinos emigraron a las ciudades como mano de obra barata. La violencia. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató el Bogotazo, revuelta popular que se extendió por varias regiones y se prolongó durante varios años, lo cual dio lugar a la época denominada la violencia. El realismo social surgió como una reacción contra los mundos bellos e idealistas románticos. Reflejó la desilusión del fracaso de las revoluciones en el siglo XIX, planteó una visión del mundo más objetiva y racional. Buscaba retratar las contradicciones políticas, denunciar los problemas sociales y exponer el sufrimiento humano. Las obras destacadas son La Vorágine del año 1924, José Eustacio Rivera, Mancha de aceite, 1935, de César Uribe Piedrahíta, y Tierra mojada, 1947, de Manuel Zapata Olivera. La Vorágine es considerada, junto con 100 años de soledad, una de las obras cumbres de la novela colombiana. Fue escrita por José Eustacio Rivera en 1924. Tanto la crítica colombiana como la intencionalidad la consideran un clásico de la literatura del continente. La Vorágine narra la huida de un bogotano, Arturo Cova, hacia los llanos del Casanare. El protagonista viaja acompañado de Alicia, su novia. Se ve impulsado por una fuerza misteriosa al internarse en la selva. Allí vive experiencias extraordinarias y confusas que marcarán su destino de manera inevitable. Los personajes de la selva están relacionados con el negocio de la extracción del caucho esparcido por la Amazonía, peruana, colombiana y brasileña. Las multinacionales extractoras del caucho fueron devastadas y nefastas, tanto con la naturaleza como con sus empleados. La novela escenifica la lucha entre el ser humano y la selva y denuncia la esclavitud que padecían los pobladores a manos de las caucherías. Entre los elementos fundamentales de La Vorágine encontramos el lenguaje, la metáfora, los temas, la narración y la personificación. Narrativa de la violencia. Se dio entre los años 1949 y 1970. Se publicaron más de 70 novelas que retrataban distintos aspectos del conflicto, como el fanatismo, la intolerancia, la crueldad. Este conjunto de obras recibe el nombre de narrativa de la violencia. Se dio en dos momentos, en la década de 1950 y la década de 1960 y 1970. En la década de 1950, para los críticos literarios, resulta ser uno de los años estéticamente pobres e interesados solo en mostrar los crímenes. Además, se volvió a las formas de novela realista y costumbrista. Entre las décadas de 1960 y 1970, el interés por el problema formal no importa el testimonio. Sus argumentos giran en torno al periodo histórico de la violencia. Consideran
que el análisis de los hechos es parte de la creación artística. Entre las obras tenemos Cenizas para el viento y otras historias, 1950, de Hernando Telles, El Cristo de espaldas, 1952, y Siervo sin tierra, 1954, de Eduardo Caballero Calderón, El Día del Odio, 1956, de José Antonio Osorio Lizarazo, El Día Señalado, 1963, de Manuel Mejía Vallejo, Cóndores no entierran todos los días, 1971, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. El boom latinoamericano. El boom ocurre gracias a la distribución de un gran número de obras de autores latinoamericanos por editoriales de España. Fue un fenómeno editorial y literario que sería el punto de partida para que autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros, comenzaran a ser leídos en todo el mundo. Los autores del boom se caracterizaban por unir la ficción y la realidad, borrar sus límites, presentar una mirada propia de nuestro continente americano al viejo mundo, tomar el tiempo muy a su manera, sin la linealidad acostumbrada, renovar los temas a través del humor, los juegos lingüísticos, como lo logra Julio Cortázar en sus cuentos y en Rayuela, la novela que inaugura el boom. El universo literario de Gabriel García Márquez. Macondo está presente en muchas obras de Gabriel García Márquez, desde antes de nacer en 100 años de soledad. Ya se había asomado a la realidad literaria. Encontramos la hojarasca. Macondo en la hojarasca, como Aracataca, es un lugar ubicado en el Caribe, en el trópico, con un clima y costumbres particulares. Se trae a colación como un recuerdo, como una leyenda nostálgica que pasa por medio de la tradición oral de generación en generación. Los funerales de Mamá Grande. En los funerales de Mamá Grande, Macondo se presenta de una manera inusitada. Macondo es un reino con una soberanía absoluta que parece venida de otro mundo, dueña tanto de lo terreno como de lo ultraterreno. 100 años de soledad, una novela hiperbólica. Encontramos el tema central, que es la soledad. Macondo mismo está solo desde su fundación, aislado de la civilización, está rodeado de nada por todas partes. Los personajes, cada uno a su manera, están solos. Resumen, cuenta la historia de un pueblo, Macondo, y de una familia, los Buendía, desde sus comienzos hasta su desaparición. Historia, cuenta la historia de 7 generaciones con 47 personajes, entre ellos 17 con el nombre de Aureliano. Tiempo, aunque hay un inicio con la fundación de Macondo y un final con su desaparición, el tiempo pareciera repetirse con los acontecimientos. Realidad mágica, la naturaleza parece acompañar de manera sobrenatural a los personajes. Si bien mueren solos, la magia los reivindica en su soledad. Álvaro Mutis fue autor de una prolífica producción de poemas y novelas. Ocupó un lugar destacado en la historia de la literatura colombiana del siglo XX. Una de sus creaciones más conocidas es su personaje Macrol, su alter ego que aparece en varios de sus textos poéticos y es el protagonista de varias de sus novelas. En sus relatos, lo autóctono y lo tropical se mezclan con elementos de la cultura universal. Usa técnicas narrativas de distintas tradiciones occidentales. Utiliza el viaje como medio para explorar otras culturas y la fugacidad de la acción humana. El protagonista de la mayoría de novelas de Mutis es Macrol, el gaviero, símbolo de sus intereses más profundos, la búsqueda de nuevos horizontes vitales. Crea un mundo cerrado y una temporalidad circular que tiene como hilo conductor a Macrol, el gaviero.
los viajes, los ambientes sordidos, el pesimismo, la fatalidad del destino y los encuentros con diversas culturas caracterizan sus relatos. Las novelas costumbristas, entre estas tenemos La nieve del almirante, 1986. Jonah llega a la lluvia, 1988. Un bel morir, 1989. Bien, jóvenes, para finalizar, recordamos la rúbrica de evaluación. Recuerden que estamos evaluando la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador del saber, del hacer y del ser. El tiempo para desarrollar la actividad. Se recomienda que el desarrollo de la actividad debe realizarse una vez finalice el encuentro sincrónico. La fecha máxima para entregar la actividad es julio 23. Recuerden que está en la plataforma, tienen la guía, tienen el taller. Muchísimas gracias por la atención. Felicito especialmente a todos los estudiantes que finalizaron de ver el video. Dejen sus comentarios en la parte de abajo con nombre, grado, para tenerlo en cuenta en la valoración de periodo. Muchísimas gracias.